Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Eco Podcast. Bienvenidos al episodio número 17, si no me equivoco. Vamos en el 17 ya. Estoy bien contento de tener a dos amigos de hace muchos años ya aquí. Y quiero que sean parte de esta conversación. Está Johnny Barragán con nosotros en la casa. Y Ernie, que ya había estado en el segundo episodio, creo. Sí, creo que sí. El segundo episodio. Y bueno, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero quiero que nos saluden los dos, Johnny y Ernie. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Ay, Gracias por la invitación. Llegué tarde, nos quedamos dormidos. Nos si quedamos de ver a las 6:30 y llegaste a las 7. Nos quedamos, No pasa nada, no media pasa hora nada. nada más. Ahí me voy a disculpar, ¿no? Gracias por estar aquí. No, contento yo de poder estar aquí con puro crack de la ciudad y está chido. Vamos a platicar y a aprender de uno de otro, mano. Estamos contentos. Sí, gracias. Ernie, ¿Qué ¿cómo onda? estás? Bien. Todavía dormido, creo. No, está bien, gracias a Dios. Contento de estar con ustedes y aprovecho para, seguramente cuando salga este podcast, ya van a estar celebrando sus 9 años. Así Sí. que felicidades. Gracias. Sí, estamos de fiesta desde ayer, por eso me quedé dormido, ¿no? Nos fuimos como a la 1 y algo de aquí, algunos, y estuvimos ahí celebrando nuestros 9 años Wow. de arranque. Gracias. Qué chido, por felicidades. la felicitación. Sí, pues el domingo tenemos nuestra celebración. Ya creo que cuando salga el episodio ya celebramos, ya llevo el mariachi. Contratamos un mariachi para la comida entre reuniones. Qué Y pues chido. vamos a estar celebrando. Se vienen, si tienen chance, como a las 3:30 de la tarde, Ajá. va a haber comida y mariachi y cotorreo. Eso sí, si gustan, Chido. se vienen. Sí. Súper. Ernie y Johnny son amigos de ya muchos años. Hoy queremos hablar acerca de un proyecto que está en el corazón de Johnny desde hace un tiempo. Nos vimos en Ciudad de México y la idea fue simplemente ir, y ahí me platicaste un poco de, oye, he estado viendo esto y he estado notando esto en la iglesia y me gustaría hacer esto, está en mi corazón. Sí. Y me encantó la idea porque de alguna manera en mi corazón estaba, ojalá y podamos ayudar a la iglesia local. Sí. Dios nos ha bendecido de alguna manera aquí y hemos hecho algunas cosas que han funcionado. Obviamente todo funciona porque el favor de Dios está, Claro. Ujú. pero dije, ¿por qué no llevamos a cabo o por qué no empezamos a hacer cosas para ayudar a la iglesia local? Y estaba en tu corazón eso, el proyecto se Sí. trata de eso, y quisiéramos hablar de eso. Pero nada más me gustaría, antes de entrarle al tema del proyecto, recordar cuál fue nuestra dinámica. O sea, en ese entonces, yo conocí a Johnny por enlace, ¿no? Ujú. Quiero decir, antes de entrar al tema, yo admiro mucho el trabajo de Johnny. Siempre está metido en la iglesia, en las relaciones pastorales en la ciudad, en los eventos. Los eventos más grandes que has visto aquí en la ciudad, Johnny ahí está tras bambalinas. Y me da mucho gusto poder contar con tu amistad, poder conocerte. De repente, oye, y la gente pregunta, ¿sabías de esto? Sí, Johnny está detrás de eso, tengo un amigo que conoce eso y creo que nuestra dinámica de conocernos fue por ahí por el mismo tiempo. Yo tendría quizá unos 20 años, ahorita tengo 33 y recibí una llamada, 19 años, no, tenía 18 años. Wow. Y recibí una llamada, creo que eras tú. Ajá. Oye, Mike, estamos viendo tu proyecto, te hablo de enlace. Ujú. Fue así una llamada que me impactó porque habíamos sacado un demo de una banda que tenía. Entonces fue hace como 15 años, eso. Sí, es un buen. Y soy Johnny Barragán y órale, te Ajá. conocimos en enlace. Ajá. Creo que después conocí a Ernie. ¿Sí se acuerdan más o menos? En algún momento estuvimos así como en un evento juntos o algo, ¿no, verdad? Yo me acuerdo de cuando hicimos Noches de Gloria, que estábamos trabajando con el pastor Cash para Noches de Gloria Sí. aquí en el Estadio Jalisco.
y había un movimiento juvenil. Y estábamos como el movimiento juvenil buscaba como impactar ciertas áreas de la ciudad. Y me acuerdo que hicimos mucho equipo con muchos líderes de la ciudad, pero entre ellos estaba Oscar, tu hermano, y Sí, estabas tú, porque en ese tiempo estaban liderando jóvenes. jóvenes. Entonces yo creo que fue un proyecto que impactó la ciudad y en el que yo creo que pudimos hacer más equipo. Yo me acuerdo que tú estabas allí, aunque como con Oscar, no sé si Oscar habrá sido en ese momento como líder o no sé. Él era el líder de jóvenes y yo de adolescentes. Ah, ok. Y siempre había como esa mancuerna entre ustedes dos. Ahí hicimos como más equipo en esa temporada junto con un montón de líderes de jóvenes que fue impresionante. Lo que se hacía Sí. era Jóvenes Cristianos de Guadalajara. No sé si te acuerdas que Sí. había una mesa enorme con 20, 30 líderes de jóvenes haciendo Sí. proyectos y se ponía muy padre, la verdad. Sí, yo me acuerdo que estuvimos ahí involucrados. El Gabo Sí. también creo que estuvo como Sí. conectado con nosotros. Y por ahí movimos a los de la alabanza. Me dejaron ahí una camioneta, los estuve moviendo y fue una bendición. Incluso Sí. vi al pastor Cash muy cerca, Sí, sí, sí. con los muchachos de la alabanza y pues, yo era el chofer, entonces yo estaba fascinado me No, lo presentaron no, al pastor. y cuando en la alineación de la alabanza venía Julio Melgar, o sea, Julio Sí. Melgar era el guitarrista, fue el guitarrista de Noches de Gloria por mucho tiempo. Él, aunque no era el Julio Melgar que nosotros conocíamos, pero ya empezaba su trayectoria, entonces él estuvo aquí en Guadalajara, en Noches de Gloria, y era parte de la alineación de esa banda de alabanza. Entonces dices, no manches, la banda de alabanza era Sí. increíble. Sí, fue muy bueno, Sí. haber vivido eso. Creo que uno de los pastores del pastor Cash nos mandó por rollo y todo lo que se ocupaba en los baños del estadio. Estuvimos siendo mandados y Sí, moviendo a la banda y luego moviendo a los de televisión, sí. llevándolos para que instalaran y ver cómo trabajaban. 2 o 3 días antes ya estaban listos, o sea, ya estaban montándose. A mí me impactó que faltaban 2 días para el evento y ya estaban montados. O No, sea, un profesionalismo increíble. Yo les aprendí muchísimo porque hacer un evento en un estadio no es nada sí. fácil. O sea, para mí ha sido el reto más grande en cuestión de eventos porque eran 30,000 personas por noche. Entonces Wow. fueron 3 noches. Entonces fue impresionante el montaje. Sí. El reto, yo me acuerdo que ayer era el portafloor, o como, no recuerdo cómo se llama, que el único que lo tenía era Vergara en ese entonces, que es el Wow. recubrimiento para el pasto del estadio. Oh, Y el OmniLife en ese momento era el único que se estaba estrenando el OmniLife. Era el único. sí. Entonces negociar con él para que nos lo rentara y que fuera accesible. Yo me acuerdo que eran retos. O sea, no era así de que, vamos a ver aquí el audio de algún venue. Ajá. Y no, no manches. O sea, eran cosas tan específicas y yo aprendí mucho de la gente de Concash, que realmente ellos lo produjeron, pues. Ujú. Sí, va. ¿Y en ese proyecto tú no te involucraste? No, fíjate que no. No, fue como que mi época, Yo estaba en el mundo estaba en el perdido. mundo perdido. No, no, fíjate que sí No. hubo una época que como que me encerré yo así Sí. en mi mundo y fue esa época. Sí tengo presente qué temporada fue, Ajá. pero sí fue, Ni al evento fuiste, ¿o sí? No, Más en tu no. iglesia local, entonces, a lo mejor, en Sí, ese sí, momento. exactamente. Sí, sí, sí. Órale. Sí, porque sí fue un movimiento de ciudad, ¿no? Yo Sí. recuerdo. Sí, Había cómo no. muchas iglesias. Muchos y- amigos míos participaron y los papás de un amigo también estuvieron ahí. Creo que hubo una cena como de pastores Sí. y todo eso, y ahí estuvieron, sí, sí. Sí. Qué chido. Sí. Sí, pues muchas cosas, ¿no? Que te ha tocado organizar y que nos ha tocado ahí participar. Y precisamente de eso queremos hablar acerca de la iglesia. Sí. El proyecto que nació en el corazón de Johnny, obviamente en el corazón de Dios, creo, y de Johnny es un proyecto que se llama ¿Cómo lo hacen? Me gustaría que pusieras la base del proyecto, de qué es el proyecto y por qué nació en el corazón, y luego hablemos de algunos 2 o 3 principios el resto del tiempo que vamos a tener. Va. Nosotros estamos plantando, ustedes conocen actualmente una iglesia aquí en Tonalá. Es nuestra segunda experiencia de plantación. Nosotros plantamos una iglesia en un pueblito que el contexto es totalmente diferente al que ahorita estamos viviendo. Pero fue retador, o sea, irnos nosotros a un pueblito y dejar nuestra casa, irnos para allá y plantar, fue muy retador, muy complejo, muy desgastante familiarmente. Fue desgastante, aunque al final
pues Dios bendijo la obra, creció la obra y Dios hizo cosas muy, muy padres. Y cuando ya estábamos pensando quedarnos después de 5 años ahí, porque ya tenemos, la obra tenía 5 años y estaba creciendo, Dios pone en nuestro corazón regresar para plantar aquí. Wow. Entonces dejamos allá pastores, estuvimos trabajando un año en transición y toda esta parte. Y llegamos aquí a Guadalajara y nos conectamos a Más Vida. Nos conectamos a Más Vida y empezamos a congregarnos en Más Vida. Entonces la cultura cambió totalmente distinta. Empezamos a ver otra forma de plantar iglesias, otra forma de hacer iglesia. Y fue muy sanador para nosotros. Al menos para nosotros fue padre porque nosotros dijimos, ok, vamos a plantar iglesia en la zona metropolitana de Guadalajara, que no sabíamos dónde en ese momento, pero sí sabíamos que necesitábamos como tomarnos un tiempo para descansar, porque nosotros teníamos niños chiquitos, tomar un tiempo con ellos y no pensábamos, sí, ¿no? Y vamos a reformar nuestra mente en cómo hacer iglesia, ¿no? No pensábamos eso, nosotros pensábamos estar allá hasta atrás de una iglesia grande, sentados y recibiendo porque estábamos muy cansados. Y fue muy padre porque pudimos hacer amigos, pudimos ver otra forma de hacer iglesia y toda esta parte, ¿no? Entonces, después de un tiempo, que fueron como 4 años, Dios nos pone en el corazón ya trabajar en la plantación de la iglesia y empezamos a hacerlo. Y nosotros contamos con nuestro pastor, que es el pastor Juan Speaker, y contamos con un mentor de plantación, que es Javi Jordan. Nosotros somos privilegiados, creo ahora, de poder hacerlo de esta forma. Pero a decir verdad, la plantación de iglesia, hacer iglesia local es un reto tan grande que yo empecé a ver a muchos amigos de la ciudad y que yo dije, es que Mike está haciendo cosas chidas, Ernie está haciendo cosas chidas en Salvare y Más Vida está haciendo. Entonces empecé yo una búsqueda como personal. Yo me acuerdo que te vi por ahí en un Starbucks, me acuerdo, y que por ahí nos encontramos y te dije, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. ¿Por qué? Porque yo quería saber cómo lo hacen, cómo están haciendo iglesias, diferentes iglesias, para yo aprender. ¿Por qué? Porque yo en la plantación yo me sentí, todavía me siento como en la parte de aprender y tener un conocimiento de experiencia que yo no tengo ahorita. Entonces para mí es ponerme en modo aprendiz y decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí que cómo lo haces, ¿no? Entonces, en ese caminar me fui dando cuenta de que había mucha gente con muchas necesidades iguales a las mías y que no estaban diciendo yo quiero aprender, pero sí había una necesidad interna. Empecé a platicarlo y me encontré con que muchos estábamos con la misma necesidad y dijimos, pues vamos a hacer algo que se llame la conferencia. ¿Cómo lo hacen? Vamos a estructurar algo para que muchas iglesias, sobre todo iglesias locales, pequeñas o que todavía están arrancando, puedan llevar un acompañamiento. Porque al final de cuentas nosotros, yo tengo mi pastor y tengo un mentor y estoy muy agradecido por eso, pero he aprendido mucho de muchos de ustedes. Pero yo me siento privilegiado de llevar ese acompañamiento. Hay quien no lo lleva, está solo haciendo iglesia y no significa que nosotros vamos a establecer un pastorado sobre esas iglesias, porque al menos yo no tengo ese llamado, a lo mejor alguien lo puede tener, pero sí poner herramientas sobre la mesa para que esas iglesias pequeñas o esas iglesias emergentes puedan tener herramientas que puedan ayudarles a crecer más saludables y a crecer más rápido, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de poder acompañar a otros como hermanos mayores, que es algo que platicábamos Ernie y yo hace algunos días, ¿no? Y eso está muy padre. Y por ahí nace el proyecto. Entonces, padre porque encontramos eco en algunos amigos pastores porque solo no lo pudiéramos haber hecho. Encontramos el eco del proyecto y dijimos, lo establecimos, estructuramos y pues ya estamos a unos días de arrancar la primera conferencia de algo que yo creo que Dios puede hacerlo crecer de una forma muy padre, ¿no? Sí, y dejar claro que el proyecto no tiene un tinte como de queremos darle la cobertura a iglesias, tampoco tiene un tinte como esta iglesia es la buena, la que está haciendo las cosas. Eso es lo que está padre, ¿no? Sí. Y creo que va a ser de bendición a la gente que quiera sumarse, ¿no? Que quiera sumarse. Ernie, ¿qué te parece el proyecto? No sé cómo fue que te lo contó Johnny en el evento aquí. Sí, lo vimos aquí. Sí, literalmente fue aquí cuando comimos y bueno, creo que
de manera orgánica se fue dando como el tema de involucrarnos o de armar este comité, por así decirlo. Pero Porque ya tenemos comité. ya qué tenemos loco, ¿no? comité. Sí. Pido ser el tesorero. No, no es cierto. No, creo que una de las cosas que sobre todo aquellos de nuestra generación, sobre todo los que somos millennials, que venimos aprendiendo de pastores que casi siempre son o baby boomers, casi siempre, Ajá. tienen un estilo de liderazgo muy peculiar y era todo basado en la espiritualidad. Ahora, no, en sí no es que sea malo, pues, pero nos enseñaron como que todo era por gracia de Dios, ¿no? Entonces, tú orabas y se te revelaba todo. Ujú. Y en realidad nunca hubo como un proceso de discipulado o enseñanza para desarrollar el ministerio. Por lo menos en Latinoamérica es muy escaso. Si Sí. eras de los pocos que tu iglesia la apoyaban los gringos, probablemente te enseñaron algo, pero casi todo era así, ¿no? Y dale solo y te enseñaban a trazar la palabra y disciplinas espirituales, lo cual es genial. Claro. Pero había muy poco de cómo hacer iglesia. Entonces yo creo que el poder decir, bueno, pues yo no soy el que tiene la iglesia más famosa, pero si algo he aprendido, pues lo puedo compartir, que creo que eso es lo que a mí me atrapó del proyecto, ¿no? O sea, no el hecho de participar yo, sino el hecho de aprender también, o sea, Claro. el hecho de poder acercarme y decir, oye, tú estás haciendo bien algo, probablemente no comparto tu doctrina, probablemente no comparto tu visión, que es muy seguro porque Dios da una visión diferente a cada iglesia, Claro. pero la metodología, una vez alguien dijo, la visión se escribe con pluma, pero los métodos se escriben con lápiz. Entonces, creo que aprender metodologías que nos ayuden a fortalecer la visión de cada iglesia local es buenísimo y a mí eso me atrapó y yo creo que es parte muy, muy buena del corazón de nosotros tres, decir, de hecho no estamos aquí para enseñar, sino estamos aquí porque necesitamos aprender Para facilitar, ¿no? y de alguna manera, exactamente, facilitar el conectar con con otros pastores, ¿no? Y la idea es, platicamos, me parece que el martes, ¿verdad? Que Sí. nos vimos, como lo importante aún de transmitir eso a los pastores que van a estar participando. O sea, nosotros vamos a facilitar, pero ustedes, también de ustedes podemos aprender. O sea, seguramente tienen algo que a través de los años han hecho y que les ha funcionado y que nosotros podemos aprender. Ahora, lo increíble es esta parte de adaptar, que ya lo hablarás más adelante, pero decir, voy a adaptar a lo que yo estoy haciendo. Eso me parece fabuloso y me parece muy valioso. Y creo que el hecho de que sea de manera orgánica a mí me atrapa. Soy como muy anti, Mainstream, así medio. sí, y luego, ¿sabes qué onda? Que yo soy como medio Grinch en algunas cosas. Y en una de esas cosas es como querer traer gente que sea como famosa para... O sea, está bien, sé que hay gente que tiene renombre y que puedo aprender, pero pues Claro. igual lo puedo ver en otro lado, pues. O sea, y se supone que si el proyecto es la iglesia aprendiendo de la iglesia, creo que eso va a fortalecer la unidad entre las iglesias de Guadalajara. Wow. Y creo que uno de los secretos en la unidad, por lo cual generalmente no ha funcionado aquí en Guadalajara, que es una realidad, es que buscamos una unidad institucional. Y eso nunca va a suceder. Nunca, absolutamente. Pero si hacemos una unidad más relacional, creo que podría Sí. funcionar mucho mejor. Por ejemplo, yo lo veo con ustedes. Probablemente no tengamos las mismas creencias o la misma doctrina, pero podemos saliendo de aquí ir a comer los tacos y los tacos nos gustan a todos. Sería Entonces, increíble, yo me anoto. entonces, una unidad relacional creo que podría funcionar mejor y eso creo que es lo que me atrapó del proyecto. Sí, wow. Ya que estás tocando puntos ahí de lo que es el proyecto, hay bases de este proyecto que son algunos principios. Es la iglesia aprendiendo de la iglesia, Sí. que eso está muy padre. O sea, yo me Sí. siento muy honrado que creo que entre Edgar y yo vamos a ser los primeros ponentes. Sí. Y yo me siento muy honrado, incluso nervioso de, bueno, van a venir pastores, por ejemplo, me está diciendo el pastor Marco Pedrosa, que es el presidente de la Alianza de Tonalá. Vamos a estar ahí, Mike, porque queremos aprender.
Entonces, ver a hombres longevos de décadas Sí. haciendo ministerio y quieren aprender. Entonces, yo digo, tengo una carga por poder compartir. Y estaba como intentando hacer muy técnico y me leí los últimos libros o los repasé de eclesiología, de crecimiento, para ver como principios muy bases y decir, Pero no la solamente voy a tiene regar. 50 minutos, ¿eh? Y empecé como a anotar cosas. Y ayer me senté y empecé a borrar todo. O sea, y de hecho hice otro documento. Wow. Y dije, no, o sea, no tengo que ser tan técnico, ni siquiera tengo que impresionar a nadie. Lo que creo que estaba en el corazón de Johnny es, voy a ser muy honesto de lo que hacemos. Totalmente. O sea, hacemos aquí. No sé si en tu teología sea muy técnico o no, pero lo Exacto. hacemos aquí y está funcionando. Totalmente. Entonces es como, empecé a borrar un montón de cosas y dije, a ver, me voy a ir directo a lo que quizá les interesa a algunos. Y entonces estoy desarrollando mis líneas, mis notas, para poder compartir. Creo que son 40 minutos y preguntas o 50 minutos y preguntas. Ujú. Y queremos compartir lo que hacemos, ¿no? Y qué está funcionando. Hay bases por ahí que son algunos principios. ¿Cuáles son los principios de cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Es una conferencia que nace basada en 1 Corintios 3, del 5 al 10, si no mal no recuerdo, donde dice Pablo, pues yo soy el que sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios, pero Pablo dice, yo como perito arquitecto, me late un montón esa jerga de construcción, se me hace bien chida de parte de Pablo. La nueva traducción viviente dice como especialista en construcción, algo así. Wow. Entonces yo pongo el fundamento, dice, yo pongo el cimiento y todos es Jesucristo, todos tenemos que irnos sobre el fundamento de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Es la invitación a que un experto en construcción o un perito arquitecto, alguien que está teniendo fruto por su conocimiento y experiencia, porque conocimiento, pues todos podemos, como decimos, agarrar un libro y pues si es buen comunicador, dices, brutal, ¿no? Pero la experiencia, o sea, la experiencia de decir, llevo 9 años, tengo estos aciertos, pero te voy a platicar también de estos fracasos y de estas cosas donde me he equivocado y yo espero que tú no te equivoques y me costó esto llegar aquí. Eso no tiene, yo creo que valor, no tiene, sí tiene mucho valor, pero es incalculable. O sea, Sí. para alguien como yo que me siento y puedo escuchar, digo, no puedo cometer este error. O sea, ya me lo dijeron, pues. Entonces, o a lo mejor sí tengo que vivirlo, pero voy a vivirlo acompañado con un experto que ya lo pasó y me va a acompañar para pasar esa senda difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Es eso, es tener a un experto, constructor, hablando de sus conocimientos y de su experiencia a un grupo de personas que pueda tener la capacidad de poder decir yo quiero escuchar y yo quiero aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, la invitación, siempre lo hemos dicho, la invitación son a hacer 3 cosas. Número 1, a adoptar lo que te están diciendo. Me funciona, quiero aprender el modelo que está llevando Mike, me conecto con él y que me enseñe, porque lo voy a adoptar al 100%. O lo voy a adaptar, que yo creo que ahí está, yo creo que muchos de nosotros vamos a adaptar. Dice, ¿sabes qué? A mí me gusta el 10% y el 10% lo voy a adaptar a lo que yo hago y me va a inspirar, es el eslabón que me hacía falta. O voy a declinar, gracias, pero no gracias, ¿no? O sea, está padre, me la pasé padre, me quedo con la parte relacional, como dice Ernie, voy a hacer amigos, pero esta información no me ayuda en mucho. Y está bien, yo creo que esa es la invitación, adopta, adapta o declina la información, no pasa nada, pero no la juzguemos, no nos cerremos a no escucharla, algo nos puede servir o simplemente no nos va a servir nada y está bien, se vale. Y los 3 principios, Mike, que tú platicabas, yo creo que esos 3 principios son la base del cómo lo hacen, es la humildad, la honra y la unidad, ¿no? La humildad para reconocer que necesito, pero también la humildad para decir, mis 9 años están en la mesa y me han costado dolor, llorar, sudor, y ahí está. Yo creo que es la humildad en los 2 sentidos, ¿no? La humildad de decir, sí, yo quiero escuchar a Mike, platícame.
Pero por otro lado, yo me he encontrado con muchos maestros que me han dicho a mí, no, pues tú dale y tópale, porque no te voy a dar como esas perlas o esos Sí, que te hacks. cueste, ¿no? Sí, que te cueste, porque a mí sí me llegaron a decir muchas veces, ¿no? Que te cueste y eso es lo que te enseña, ¿no? Sí. Y yo digo, wow, pues está canijo, ¿no? Porque Sí. tú tienes la capacidad de ayudarme y de pasar más rápido, pero me dice, no, pues ahí está. Entonces yo creo que es la humildad, la honra y la unidad, ¿no? En el tema de la humildad, me gustaría, este, primero comenzar con este principio. Yo creo que uno de los problemas, quizá en los pastores, tiene que ver con esto, ¿no? Como de, bueno, yo, mira, hemos estado en reuniones pastorales, en alianzas, donde hace como 4 años fui a una reunión de pastores, donde les dieron el lugar como a 6, 7 pastores, y parecía como déjame el lugar porque te voy a decir por qué soy extraordinario. ¿No? Yo he hecho, yo fui, yo hice, yo planté, yo evangelicé, y luego ya le dejaron el lugar a otro pastor y no, estuvo muy bien, pero no era así, pastor, era así. Wow. Esto y... Nombres, nada. Y Van a luego aparecer en el cintillo. Así, ¿no? van a aparecer sus redes de la descripción. Síganlos aquí en eh, y entonces, como de, yo ya he hecho mucho. O sea, ¿tú qué me vas a enseñar? Claro. No importa quién venga, yo conozco, yo he hecho. Se necesita humildad para venir a ser parte de una conferencia donde alguien se para ahí arriba a decir algo. Por ahí oí la historia de Billy Graham, ¿no? Que es muy famosa, que estaba haciendo notas ya con 90 y tantos años y el exponente era un chavo de 17. Y entonces les impactó a los que lo vieron porque él está haciendo notas de un jovencito que es un laico, que es alguien que está empezando. Wow. Qué Y chido. le dicen, ¿por qué haces notas de un chavo así? Y él dice, todo el tiempo puedo aprender algo. Wow. Y no importa quién sea, puedo aprenderle algo. Wow. Entonces, si Billy Graham cree así, que es un gigante de la fe y que marcó la historia, digo, nosotros a lo mejor podemos tener un poco de humildad y decir, a lo mejor esto que está diciendo no me interesa tanto, pero algo de lo que va a decir voy a poderlo aprovechar. Hay un principio. Yo creo que los principios son transferibles. O sea, los principios bíblicos para mí no necesitan un contexto. Ahí está el principio bíblico y en cualquier cultura va a funcionar. Claro. Entonces creo que ahí hay un asunto de humildad tanto para poder recibir y decir, ¿sabes qué? No importa cuál es la trayectoria de este hombre, voy a doblegar todo orgullo porque siempre quiere salir el orgullo. Sí. Y en las reuniones pastorales así, y las conversaciones a veces se tornan así, Sí. yo he hecho y yo no sé qué, y para también dar, o sea, porque a veces es que yo no, pues yo qué les digo, también eso es como autocompasión, yo no tengo nada que decir, pero a lo mejor sí, algo de lo que tú tienes, puede ser de bendición, ¿no? Sí, definitivamente. Y aparte yo creo que, como dice la escritura, la humildad es algo que se aprende, ¿no? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Sí. Y algo que se aprende directamente del carácter de Jesús, como dices tú, que es relevante a cualquier cultura y contexto. Pero yo creo que en el tema pastoral, o sea, sí interviene mucho la determinación de cada persona de aceptar con humildad lo que alguien más te enseña. Yo recuerdo, o sea, hace algunos años, yo siempre digo que a veces, sobre todo los estudiantes, los estudiambres de teología, sufrimos de algo que le llamo el síndrome del estudiante de derecho. Porque no sé si les ha pasado que todos los estudiantes de derecho aprenden nuevas leyes y quieren demandar a todos. Pero en el mundo real no funciona así. O sea, en el mundo real, digo, se va a escuchar fue lo que voy a decir, pero hay corrupción, hay miles de trabas, hay burocracia y no vas a salir a demandar a quien quieras por una ley que te aprendiste. Tienes como el complejo de superioridad y querer corregir a todos, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez llegar a una reunión y escuchar a un pastor que además hablaba súper mal. O sea, no quisiera sonar yo como pretencioso, pero sí hablaba muy mal. Pues, o sea, las palabras así decía aiga y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces yo sería así como que...
Pero, o sea, obviamente yo entendía dónde venía ese pastor, pero siento que el Espíritu Santo habló a mi corazón y fue así como de, escucha. Sí. Entonces, como que cerré mis oídos a los aiga, ira y todas esas cosas, ¿verdad? Ajá. Ey. Ajá. Y y el mensaje me bendijo muchísimo. Wow. O sea, el contenido del mensaje, lo que realmente estaba intentando decir, pues me bendijo muchísimo y era algo que Dios estaba hablando en mi corazón. Creo que la humildad es algo que tenemos que fomentar, pero que también tenemos que tener la determinación de decir, voy a tratar de no sentirme superior a los demás, de saber que puedo aprender de alguien que aunque yo tenga 50 años en el ministerio, viene alguien de 9 años en el ministerio, Sí. seguramente algo me va a enseñar, Sí. ¿no? Siempre está ese chiste, ¿no? De decir, oye, lo he hecho 30 años y que dicen, pues 30 años los he hecho Salió mal, mal. ¿no? O sea, Qué loco. entonces creo que tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Puedo aprender aún del que tenga menos experiencia que yo, Sí. porque viene otra cosa con la humildad, que es saber que quien está hablando de parte del corazón de Dios. Sí. Y eso deberíamos eh, tomarlo muy en cuenta, porque ¿quién podría estar altivo delante de Dios? Nadie. Sí. Necesitamos humildad para acercarnos a Él. Y yo creo que cada cosa que van a exponer, en este caso Mike y Edgar, que son los que van a comenzar con este proyecto, creo que podemos venir y más que decir, ay, es que Mike tiene 30 grupos pequeños en toda la ciudad. O sea, me parece que al final llega a ser irrelevante cuando dices, bueno, esto lo estamos haciendo y nos equivocamos, como dices tú, nos equivocamos, nos falló, pero ahorita lo hicimos así, no está funcionando. ¿Por qué? Claro. ¿Quién sabe? Pero está funcionando. Sí, claro. Probablemente es lo que alguien necesita escuchar en ese momento. Claro. Y no necesariamente la metodología para tener grupos, sino a lo mejor, oye, yo también me equivoqué, cometí ese mismo error. Sí. Ahí está el punto. Eso es lo que necesitaba corregir, no lo estaba viendo. Me Sí. parece que eso es súper valioso y pues obviamente que es algo que podemos fomentar en este grupo de amistad, que no es ni siquiera ni un consejo pastoral, ni mucho menos, ¿no? Yo recuerdo la primera experiencia que tuve en un consejo pastoral, que precisamente fue en la iglesia que nos vimos el martes. Ajá. Nos pidieron orar, así entre pastores, y yo tendría unos 25 años, y eso hace poquito, 3, 4. sí, hace 10 años ya. Y todavía no era pastor oficialmente, pero estábamos empezando a liderar la obra. Y lo primero que me dijeron con conversión es, ¿tienes cobertura? Yo dije, Wow. de chocolate, Pero blanco. chocolate blanco. Y ya le digo, no, sí, ¿y estás a gusto ahí? Ay, jales. Y esa fue mi primera experiencia. Wow, qué fuerte. Sí, entonces yo creo que el poder tener la humildad incluso de recibir a las personas sin importar el contexto donde vengan y que no quiero imponer mi teología, no quiero imponer mi manera de pensar, eso también requiere humildad. Claro. Es decir, aquí estoy. La vulnerabilidad implica humildad y creo que eso es lo valioso. Sí. Wow. En ese sentido de la humildad, yo creo que estamos viviendo tiempos donde todo hombre de Dios que tenga un llamado, tarde o temprano va a tener que doblegarse ante Dios y reconocer que necesita en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos pasando un tiempo tan fácil, ni estamos pasando en la mejor temporada de la iglesia local. Tampoco socialmente lo estamos viviendo. Entonces yo lo que yo he visto mucho es a hombres de Dios que en algún momento sí tú los veías y decías, o sea, es tocar con pared, pero llega el momento en que como son hombres de Dios, porque no han dejado de serlo, buscan a Dios y aunque en ese tiempo, en una temporada estuvieron cerrados, ahorita están abiertos porque ven a su alrededor y realmente hacer iglesia local actualmente, hacer iglesia local en un entorno social donde los retos, bueno, siempre dicen que uno habla de su temporada como si fuera la peor, ¿no? No sé. Pero yo siento que eso te vulnera. Y dices, o realmente busco ayuda y busco crecer y busco ver cómo lo voy a lograr esto, o voy a cerrar la puerta de mi iglesia, o sea, o voy a
no voy a lograr lo que Dios tiene para mí. Entonces yo creo que hay muchos pastores que están aún con temor, Sí. con incertidumbres, aún con retos tan fuertes que su ego se ha menguado para decir necesito ayuda. O sea, necesito que alguien que me eche la mano, cómo poder hacerlo. Yo lo hacía así en los 80s, lo hacía así en los 90s, pero no me está funcionando. Y es ahí donde ves recambios generacionales, ves ahí a iglesias pasando la estafeta a hijos a lo mejor, o a nuevas generaciones, y ahí como que ves esa parte, ¿no? Y yo creo que es algo, yo creo que la humildad nos tiene que venir por nuestra correcta relación con Dios, y si no es a través de esa correcta relación con Dios, pues ver que los guamazos no están, Golpes, sí. no es tan fácil, y trabajamos juntos, nos apoyamos, porque si no la cosa va a estar bien brava, pues va a estar Sí. brava. Pienso en cuántas iglesias se pudieron haber cerrado por falta de humildad, ¿no? Sí. O sea, estoy haciéndolo mal aquí, pero no voy a quedar mal ante nadie. O sea, se cerró por una situación personal, ¿no? Pero no fue porque, oye, la gente ya no está viniendo, ¿cómo le estás haciendo para conectar a la comunidad? ¿Cómo lo estás haciendo para conectar a la gente? Amigo, que lo estás haciendo bien en el tema de la alabanza, de la producción, de cómo lo estás haciendo en esa área, Sí. cómo estás trabajando con voluntarios. Y creo yo que es quizá por falta de humildad que uno dice, no les voy a pedir ayuda, yo ya sé hacerlo y simplemente no funciona conmigo y con mi gente, ¿no? Claro. Sí. Yo en el martes que estábamos en esta reunión, pastores, se me acerca una pastora y me dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos ir, y una pastora ya de unos 60 años, o sea, la verdad Wow. ni la conozco, pero cuando se me acercó me dice, queremos aprender de ustedes, dice, a nosotros nos han dividido la iglesia 2 veces. Dice, debido a que no nos han dejado entrar a un domingo a nuestra iglesia, o sea, así literalmente, No. o sea, dice, desgarrador. La segunda vez, dice, decidimos ya no hacer iglesia, o sea, dijimos, no más, o sea, pero el llamado, ¿no? Comenzamos Sí. otra vez, pero no queremos hacerlo como lo habíamos venido haciendo antes. Y yo le decía, es que necesita trabajar con su equipo de trabajo y tener un equipo de trabajo saludable. Y me empezó a platicar y dices, no manches, o sea, eso te vulnera. O sea, y te Claro. dice, eso tu orgullo te lo hace polvo y dices, no, necesito aprender. O sea, y como ya yo con la mía me he dado topes, pues necesito aprender, ¿no? Y es como Claro. cuando yo estaba en la unión abriendo iglesia, yo digo ahorita, no lo puedo hacer igual, o sea, porque no quiero darme los mismos topes. Entonces, en vez de tener 10, 15 años para amacharme, decir así es, y no tener el resultado, mejor, pues, a ver, pues, ¿cómo lo hacen, no? Explíquenme, Sí. díganme. Y yo creo que eso es lo bonito del proyecto, porque no solamente son las herramientas, sino yo creo que es el corazón o el espíritu del mismo proyecto, que creo que es lo que nos va a inspirar a todos a que como Dios nos dice a nosotros que tengamos que hacer las cosas, lo hagamos inspirados y acompañados por un grupo de amigos que podemos platicarte más nuestros errores, que a lo mejor presumir de nuestros aciertos, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera va a ser lo más valioso, el oro no va a estar incluso en las conferencias, a lo mejor en las conversaciones posteriores Sí, a las conferencias. totalmente. Se acaba la conferencia, oye, estuvo muy padre, pero le diste 5 minutos a ese tema nada más. ¿Cómo fue eso que explicas donde los grupos no jalaron? O sea, ¿qué crees que fue? Y nos vamos a los tacos, nos damos un café y hablamos sobre eso. Que se pueda generar esa sinergia entre pastores y Sí, amistad. Es decir, sí. oye, sé que estás haciéndolo, que estás plantando en Tonalá y yo también quiero plantar, estamos queriendo plantar una nueva iglesia, ¿cómo lo hiciste tú? Sí. O sea, no sé, siento que a lo mejor el oro va a estar, sí en lo que se diga aquí, pero en las conversaciones detrás de esto Qué padre. y Sí, en claro. seguir la conversación, ¿no? Súper. Entonces, sí. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿No? No. Sí. Solamente, digo, sí, ahondando un poquito en esto que dices tú, de lo que viene después, siempre es, o sea, venimos de una generación de eventos, ¿no? Aquí soy. Dímelo, estoy de frente. Sí. O sea, Sí. como que hacemos el evento y se termina todo, ¿no? Sí. Pero creo que, sobre todo en estos últimos años, somos como post-eventos, ¿no? O sea, seguimos siendo eventos, pero Claro. ahora hay como esa Sí. parte posterior y creo que eso es valiosísimo y nos va a ayudar
y sobre todo los tacos. Sí, Sí. los Y ahí cafecitos. se dan las pláticas y ahí se abre el corazón a alguien. A lo mejor un pastor no se va a abrir aquí de, oye, con relación a lo que dices, a mí se me dividió la iglesia. Pero a lo mejor después es, también a mí se me dividió la iglesia y te hablan de corazón a corazón y estoy triste, estoy cargando. Yo he tenido que hablar con algunos pastores ya de varias décadas en el ministerio que me han contado en los últimos 3, 4 meses. Tal persona me dividió la iglesia, me Wow, vine abajo, mis hijos comenzaron a odiar la iglesia wow. y, y Dios me ha sostenido, pero siento que no he sanado. Hablaba con un pastor que hace 7 años le dividieron la iglesia y si llevo 7 años y sigo sin sanar. Mi Qué corazón está fuerte. mal, dice, mi corazón está mal, me siento mal y siento que nada más no he podido despegar de nuevo. Y Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no? O sea, sí, y justo ahí está el tema de la humildad de reconocer y la humildad de alguien más decir, te voy a ayudar sin un interés, Claro. De vente a mi cobertura. sí, exactamente, sino vente a mi un cobertura. interés genuino Sí, que es parte del corazón del proyecto. Sí, el tema de la honra, ¿no? wow. Cuán débil está este principio entre nosotros muchas veces, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, veo pastores que tienen mucho tiempo. Dios puso en nuestro corazón bendecir a un pastor de la iglesia apostólica que fue un mentor en su tiempo. Y el Señor puso en mi corazón, hónrenle. Ujú, Ahora ya no está en su mejor tiempo, ya llegó a cierta edad, entregó las iglesias que pastoreaba y que plantó, bendíganle. Y aquí ujú, hay un hombre de Dios que está haciendo, no es de Jesús es, pero se involucra mucho en el trabajo y le hemos bendecido ujú. económicamente. Y Dios puso eso en nuestro corazón. Claro. Desde que hemos empezado a bendecir a este hombre de Dios ah, y que de alguna u otra manera le hemos honrado, la iglesia ha sido más bendecida. Yo he Wow. notado ese efecto del poder de la honra. El proyecto, como lo hacen, tiene el deseo de decir, pastor fulano, no quiero spoilear el siguiente, pero va a haber un pastor que tiene una trayectoria increíble. Bueno, los dos pastores, ¿verdad? Ujú. Pero queremos honrar ese trabajo y yo creo Sí, que a la par va a funcionar así, ¿no? Queremos honrar, hoy nos va a compartir fulano de tal, el pastor que tiene esto y sí, que ha hecho esto, y gracias por sembrar en la sí, ciudad, ¿no? Javi nos decía, porque tú estás aquí, Guadalajara es mejor, claro. gracias por tu servicio, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué estaba en tu corazón cuando pensabas en la honra. La honra para mí es en todos los niveles. La honra aún para los pastores que no han tirado la toalla a pesar de la adversidad, para aquella pastora que dice, pues quiero aprender porque me dividieron 2 veces la iglesia, pues la honrarla, dices, qué grueso, o sea, Sí, échale, ¿no? Y yo creo que la Ujú. honra no es unidireccional, es multidireccional. Sí, Y la honra a veces la hemos enfocado sí a esas personas que están teniendo el éxito y es bueno y honramos sus ministerios, pero también a aquellos que han resistido, que han aguantado, que pueden ser humildes, pueden ser honestos. O sea, hay mucha honra. O sea, yo sí, creo que que la termina siendo cultura, éxito eso también, la, persistir, ¿no? la honra yo creo que va para todos lados. O sea, todos de alguna u otra forma hemos logrado éxitos en nuestras vidas. Y a lo mejor el éxito de alguien es solamente el estar. Y el estar ahí domingo tras domingo, porque ustedes saben que es estar domingo tras domingo. Ahora, ujú, cuando tienes un proyecto que va avanzando, a veces es más padre estar domingo tras domingo. Pero cuando las cosas no están tan padres y estar domingo tras domingo, no manches, que hay que ponerle un monumento, ¿no? sí, sí. A un lado Sí. del más chido, ¿no? Entonces yo creo que la honra es reconocernos, es ese reconocimiento, decir, wow, o sea, qué admirable en todos los sentidos. No significa que tenemos que cubrir, porque a veces también creo que la iglesia a veces cae en excesos en la honra donde cubre errores y por honra no se va y se confronta, no se va y se dice, no se va y quiero ayudarte, quiero animarte. Y como que hemos también guardado cosas como escondidas y por honra. Pero yo creo que la honra va y te dice, hey, bro, o sea, qué chido que estás ahí, pero hay otra forma de hacerlo, o sana tu corazón, o Ujú. vamos a caminar juntos y a salir adelante, ¿no? Y eso estaba más en mi corazón, ¿no? Yo creo que a veces yo por honra cometí muchos errores con las personas con las que yo trabajé, en vez de acercarme y decir, o sea, la neta, a lo mejor eso no está tan chido, estaría padre, pues, buscar porque la cosa nos puede tornar gacho aquí la cosa, ¿no? Y por esa falsa honra de, no, pues es el hombre de Dios, intocable,
pues así dices, ¿no? O sea, no se puede decir nada, ¿no? Sí. Pero No toques al Más ungido. es miedo, ¿no? no toques al ungido, ¿no? Sí. Entonces, y yo creo que nos hemos equivocado en una honra de repente media rara, media mística, media fuera del contexto, cuando para mí la honra solamente es el reconocimiento de las cualidades de cada una de que las personas tienen, ¿no? Y yo creo que cuando reconocemos esa parte es una forma de bajar las armas de todos y no hay ni grandes ni chicos, hay hombres de Dios que hay que honrarnos y hay que apreciarnos e impulsarnos, ¿no? Sí. Qué chido. Sí, definitivamente creo que como dices tú, la honra es multidireccional, pero la palabra dice que debemos honrarnos unos a otros. Sí, Y la honra literalmente es poner en alta estima algo. Entonces, sí, es como cuando tú tienes, alguien te regala un adorno y buscas el lugar más especial de la casa para ponerlo ahí, sí. porque es un lugar especial. Eso es como el sentido de la honra en la Biblia. Entonces, a veces confundimos la honra con la idolatría, ¿no? Ujú. O sea, y solapamos, como dices tú, pero a veces la falta de honra ha llevado a la iglesia a que pastores, a que ministros se sientan desvalorados Ujú. y no podemos aprovechar los dones que ellos tienen Sí, para la iglesia. Y me refiero a la iglesia, o sea, General. digamos que la iglesia universal, ¿no? Eh, yo a veces me puedo encontrar con personas que tienen grandes dones y a veces falta que alguien les diga gracias. O sí. sea, solamente eso, ¿no? Yo recuerdo una historia, probablemente Mike se acuerda, del pastor Robert Barriga, ¿verdad? Que llegaron a España y fue como que, este que nos va a enseñar, ¿no? Y dice que literalmente le dijo, oye, gracias por todos esos años que has resistido. Dice, el día siguiente era el primero que estaba en la primera fila, ¿no? Claro. Y creo que eso nos va a ayudar a, a poder conectar con los demás pastores. Ahora bien, la honra, como bien lo decías, insisto, es multidireccional. Entonces, al nosotros exponer, al nosotros compartir, estamos también honrando porque entendemos que cuando predicamos, cuando compartimos algo, estamos sirviendo a la iglesia Claro. y los consideramos mayores que nosotros. Sí. Es decir, al decirles, abrir nuestro corazón y decir, esto me ha funcionado, fracasé en esto, les estamos sirviendo, estamos diciendo, ustedes son mayores, Sí. los consideramos mayores y no quisiéramos que pasaran lo que nosotros estamos pasando. Wow. Entonces la honra también se está dando Es al una momento especie de, de lavar de- los pies, ¿no? Exactamente, Wow, qué padre, sí. Lavar los exactamente, pies y decir, aquí estamos para servir, exactamente. ¿no? Escuchaba la historia en el podcast del pastor Robert, que decía que habló con uno de los mentores, creo que fue su mentor y de muchos, Ujú. y que le decía, ¿por qué no invitas a fulano que tiene mucho renombre ahorita y fue su discípulo? Digo, no, es que ya son muy grandes para mí, ya no me contestan, Wow. les formé, pero después me olvidaron. Wow. Y a veces pasa eso, pues que la iglesia pierde el norte y no sabe que el principio de la honra debe estar ahí, ¿no? Y el Sí. respeto y recordar lo que Dios nos dio por medio de Ujú. gente. Y por último, la unidad, ¿no? El tema de la unidad, por ahí, no me acuerdo en qué libro leí, que el tema de la unidad es la única oración, o más bien una de las oraciones no contestadas de Jesús en Juan 17. Ujú. Te pido que sean uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y cuando ves a veces a la iglesia que no está unida y que de repente cierta parte de la ciudad de pastores impulsan algo y luego otros impulsan otra cosa, casi la mayoría cree que tiene el hilo negro y dicen, es que acá está lo bueno y si, ¿por qué no se suman? ¿No? Ujú. Entonces hay como cierta desunión. O sea, tú como organizador de eventos de la ciudad, me imagino que lo has visto, nosotros lo vemos y a veces no hay esa unidad, no hay esa humildad, no hay esa honra y por lo tanto es como, si no es para lo que yo estoy haciendo, Sí. no creo que jale. Sí. O sea, yo por ejemplo pienso en pastores que no les toca predicar en un congreso, en una conferencia Ujú. y mejor se van a tomar un café, ¿no? Sí. Y es como, yo no soy parte de esto, y a mí me invitaron a predicar, yo voy a enseñar, y entonces de repente los que son anfitriones del evento es como,
conéctalos a ellos con ellos, porque no hay unidades. Lo mío es lo chido. Ujú. Cuando yo estoy, la nube baja, y cuando yo organizo, Sí. la gloria desciende y el cielo se pone a mi favor. Cuando tú organizas, quién sabe, ¿no? Entonces, Ajá. eso está grueso, ¿no? Como Sí. de, si no se trata de mí y de mi movimiento, no está padre. Quién Sí. sabe si Dios esté con ustedes. Y a veces veo que la iglesia, en general, batallamos con eso, Sí. ¿no? No sé qué quieres compartir de Yo, eso. yo creo que se confunde a veces unidad con uniformidad, ¿verdad? O sea, uniformidad Ujú. es todos vestirnos igual, hablar igual, ir al mismo lugar, tener el mismo evento y echarle porras a las mismas cosas. Y no es así la unidad. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que en la multiformidad de las cosas podemos estar unidos. Y yo que organizo eventos, mi objetivo no es que todos estén conmigo, porque no todos van a estar. Sí, Yo no, las solamente ánimas. con quienes les guste y esa visión de lo que estamos haciendo puedan congeniar y les pueda servir lo que estamos haciendo, venga, con esos trabajamos. Porque si yo quisiera o tuviera como objetivo que todo le entrara, no, pues, estaría frustrado y lo hubiera dejado de hacer en el primer evento que lo hicimos. Pero la unidad no es uniformidad. Yo creo que la unidad es una cuestión de a pesar de nuestras coincidencias o a pesar de donde no estamos de acuerdo, somos el cuerpo de Cristo, lo necesitamos y de una u otra forma podemos estar unidos. Ahora, en la conferencia de cómo lo hacen, la iglesia aprendiendo de la iglesia, yo creo que por eso la unidad no es el primer punto de los principios. Creo que la unidad es el resultado de muchos otros principios que tú tienes que poner antes de la unidad. Yo creo que a veces se busca la unidad como porque es la oración no contestada, es la unidad, pero la unidad se tiene cuando hay humildad, Sí. cuando hay honra, cuando a lo mejor podemos enlistar, hay un corazón sano, cuando muchas cosas, ahí paz. O sea, ni siquiera es un tema, yo creo, del cual tienes que estar empujando tanto en el tema tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. O sea, es que la unidad es el resultado de muchas cosas que tenemos que enseñarle a la iglesia y tenemos que vivir como pastores para que el resultado sea la unidad. Entonces yo creo que ahí está a veces el tema, pues. Y pensando en algunos otros principios, creo que el tema de la gracia. Porque veo que algunos deciden no ser parte de algo y no unirse por las heridas del pasado. O sea, es como, me están invitando a algo, seguro ahorita me van a pedir la cuota, Sí, alguien va a querer sobresalir. Y hay pastores heridos por otros pastores. O de, ¿quién va a estar ahí? No, va a estar sí, fulano. Cierta herida. Creo que tiene que ver con gracia también. sí, O totalmente. sea, imagínate poder tener en eventos a gente que quizá, a un pastor que quizás se te dividió Ujú. y que el Señor te ponga en el corazón, pon la otra mejilla. Wow. Entonces a veces no hay unidad porque es como, Él se merece todo mi desprecio. ¿No? O sea, no tendría por qué estar Sí, es aquí. O cierto. va Él o voy yo. No me vayas a poner cerca de Él. Pero necesita haber gracia. Claro, Para que haya unidad, creo necesita haber gracia. sí, Necesitamos decir, ¿sabes qué? Mira, quizá lo he hecho mal yo en algunas cosas y tú también, pero somos hermanos, ¿no? claro, Y aquí estoy y, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, aquí estamos, sigamos adelante. totalmente. Entonces, ya para cerrar, ah, eh, ¿cómo ven ustedes a la iglesia? O sea, en general, que, ¿cómo creen que cómo lo hacen puede ser de bendición a la iglesia? Ah, ¿Cómo sueñan con la iglesia en Guadalajara? A lo mejor qué podemos ver que puede ocurrir, no por este proyecto, porque creo que sería una idea muy mesiánica, Ujú, decir, porque nosotros estamos en este proyecto, ya la iglesia está en otro nivel. Yo ujú, creo que es Dios trabajando de diferente manera en la iglesia, por lo menos en Guadalajara, hablando de lo que nos toca y nos compete a nosotros. Pero ¿cómo ven ustedes a la iglesia? ¿Qué ven lo que Dios está haciendo en la iglesia? ¿Cuál creen que va a ser el fruto de este tiempo de pastores incómodos con lo que está pasando, tratando de chambear, trayendo gracia en sus corazones, con la unidad, con la humildad? Tener gente en este evento que quizá tienen 30, 40 años en el ministerio, van a estar, y que podamos conectar a un pastor de este lado con otro pastor de este lado, que se hagan amigos. ¿Cuál creen que va a ser el fruto en la iglesia y cómo ven la iglesia
en este tiempo. El teólogo primero, por favor. Primero el teólogo y ya nosotros Haz fama y échate a dormir, ¿verdad? El teólogo, por favor. Fíjate que para mí el impacto directo estaría en cómo la iglesia refleja a Jesús y cómo poder compartir el evangelio de una manera más efectiva hacia la gente de afuera. Creo Sí. que ese podría ser como la onda aquí en este rollo, porque si tienes una iglesia que se capacita, sabemos que la iglesia literalmente somos las manos y los pies de Jesús en este mundo. O sea, Sí. Jesús no va a bajar a revelarse, bueno, a menos que esté en su voluntad y alguien en una isla perdida y tenga que bajar Jesús, pero si no, nosotros tenemos que ir. Sí. Y para ir tenemos que capacitarnos. Y cuando nos capacitamos podemos predicar el evangelio de una manera mucho más efectiva. Creo que una de las características de los grandes movimientos en la historia es el impacto social que tienen. Entonces creo que podemos soñar en una iglesia que se capacita para impactar las colonias, los lugares donde estamos plantados, ¿no? Yo recuerdo ahora en pandemia, nosotros estamos muy cerca aquí de donde estamos grabando, pero en pandemia juntamos 150 despensas, como le vamos a regalar. Y dijimos, vamos a ir, pues no sé, nos alcanza, o sea, 150 casas son un montón, o sea, vamos a ir con, no sé, 5 o 6 cuadras a la redonda. ¿Sí? No la acabamos literalmente en 2 cuadrantes, Ajá. porque no sabíamos, malamente, reconozco mi error, no sabíamos que había un montón de vecindades. Entonces, en lo que parecía una casa, en realidad eran como 7 cuartos. Wow. Y vivían 7 familias, Wow. ¿no? Entonces, pues terminamos las despensas en un radio muy pequeño, lo que me lleva a entender que no estábamos teniendo el impacto suficiente porque ni siquiera estábamos conociendo nuestro entorno. Ahora, si como iglesia yo aprendo, voy a poner un ejemplo así muy sencillo, yo aprendo de Mike, cómo están haciendo grupos pequeños. Y yo puedo de alguna manera impactar en mi círculo geográfico o relacional en hacer discípulos, pues obviamente eso va a permear en que mejores cristianos van a ser mejores personas, mejores trabajadores, van a compartir el evangelio y vamos a impactar de manera significativa en la sociedad. Y creo que esto a veces como que se torna como que algunos lo toman como que no es relevante porque al cabo Cristo ya va a venir y nos tiene que agarrar orando. Pero recuerden que la Biblia dice que bienaventurado el siervo que cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo lo que le mandó. Wow. Entonces necesitamos, Sí. indiferentemente si Cristo viene ahora o mañana o dentro de 10 años, tenemos que estar chambeando Sí. y tenemos que estar haciendo lo que nos mandó. Y esto que estamos haciendo, respondiendo a la pregunta de Mike, me parece que tiene que afectar, o sea, intencionalmente tiene que afectar a la manera en que la iglesia comunica el mensaje a las personas no creyentes. Ujú. Porque sí, estamos viendo cómo lo hacen, pero no podemos verlo desde una perspectiva interna. Ahora estamos en una reunión, ya estamos quemando a los pastores de esta reunión, pero se me acerca alguien y me dice, no, es que me dijeron de tal persona que pues, se quedó sin iglesia, pero que ahorita le está predicando a puro millonario y con eso. Yo digo, qué egoísta. O sea, la neta, qué egoísta. O sea, esta persona lo está diciendo como un logro, ¿no? Como diciendo, no, pues ya no necesita... Con 10 miembros, ¿no? Sí, pues con 10 miembros pues, le dan un montón. Claro, obviamente si tu objetivo es tener dinero y que la gente te diezme, pues obviamente pues ahí está tu recompensa. Ujú. Pero qué egoísta, porque se supone que el evangelio tiene que permear a más lugares. Alguien podría decir, bueno, pero esos empresarios ahora están... Sí, Sí. pero obviamente lo que está comunicando no es eso. Es el interés por algo interno. Ahora, en este caso es el dinero, pero a veces los pastores estamos acostumbrados a construir pequeños reinos, Wow. ¿no? Y yo le dije una vez a un amigo muy querido, le dije, porque había tenido malas experiencias con algunos pastores, y le dije, el problema es que tú tienes que buscar a gente que trabaje para el reino y no para su propio reino. Ujú. Y eso creo que es muy valioso. Es decir, vamos a trabajar para el reino de Dios y eso va a permitir que el reino de Dios sea comunicado a nuestra comunidad. Y eso para mí es súper valioso.
Sí. Súper. Wow. Johnny. Pues yo en lo particular me siento bien entusiasmado, bien contento. Primero en lo personal, porque yo creo que yo voy a ser muy bendecido. Voy a escuchar historias increíbles. Yo creo que voy a aprender mucho. Y lo voy a hacer con amigos, que eso también se me hace Sí. como que un ambiente donde yo me siento muy cómodo. No tengo que venir a sentarme como, no sé, puedo sentarme como yo quiero, puedo platicar, un ambiente seguro. Sí. Y vulnerable, donde puedo levantar la mano y hacer una pregunta donde digo, ay, yo necesito esto y nadie me va a juzgar para decir, porque todos venimos a aprender. Entonces, eso yo me siento muy emocionado porque creo que mi iglesia va a aprender, creo que después del cómo lo hacen, yo y mi iglesia vamos a ser mejores. Y posteriormente creo que me quedo mucho con esa parte de las conversaciones posteriores. Eso lo que decía Mike, se me hace como, qué chido, es real, o sea, que pudiéramos conectar aquí, o que Dios pueda conectar aquí amigos, y que pueda crecer la amistad y la ayuda va a estar increíble. Y yo sí veo que estamos viviendo un avivamiento en la ciudad. Yo sí creo que estamos viviendo nuevas temporadas en la ciudad y ser parte de eso, porque no somos eso, somos parte del gran movimiento que Dios está haciendo. Eso me emociona, pues. Sí, sí, pues yo también. Creo que va a estar muy bueno este 17. El poder ver a amigos, por ahí hay algunos inscritos. Sí. A lo mejor si alguien ve este clip, si puede ser un clip por ahí en Instagram o en Facebook, o el episodio completo, creo que va a ser muy bueno que si tú, pastor o líder, viste este episodio y todavía no has sido invitado o no tenemos el gusto de conocerte, puedas conectar con nosotros para darte la información, te registres y te vengas. Queremos hacer amigos, queremos estar unidos, queremos ser humildes, queremos honrar los ministerios y que como iglesia avancemos, ¿no? Sí. Que como iglesia avancemos. Me emociona mucho ir a Edgar a hablar de voluntarios, que va a estar Más Vida con más de 200 voluntarios sirviendo en Guadalajara, que son una iglesia que le hemos aprendido muchísimo, Sí. ¿no? Tanto a Javi Jordan, a Clau, a los pastores speaker, a la iglesia, y hemos sido muy bendecidos. Entonces creo que va a ser de bendición para los pastores, para nosotros, y creo que va a ser un buen tiempo. Así que para cerrar, queremos animar a todos los que vayan a ver a este episodio. Si no eres pastor y no te toca trabajar, por lo menos saber que hay principios que la iglesia está predicando, que está enseñando, que la iglesia se está uniendo. A lo mejor a ti como miembro de una iglesia que ves este episodio, que sientas, la iglesia se está organizando, la iglesia está creciendo. Por ahí oí que el pastor John Guichó un día dijo, ahora mismo mi iglesia está creciendo porque yo estoy creciendo. Wow. ¿No? Mientras un pastor se equipa, aprende, se inspira, está creciendo la iglesia que pastorea. Y ojalá y eso pueda ocurrir en la ciudad, que podamos vivir más carnes asadas entre pastores, Yeah. más tacos entre pastores, cafés, conversaciones, pláticas y vivir con manos abiertas. Que la iglesia pueda decir, mira, lo que hago, ahí está. Yo últimamente he tenido conversaciones con pastores. Oye, ¿cómo haces para que tu pantalla esté larga, no? ¿Cómo pones 2 cañones, no? La verdad ni sé, le digo, y ya los mando con Dieguito. Dieguito lo hizo, pero mira, te paso el contacto. Me encanta que Edgar una vez le dijo, oye, mi audio le metí unos subwoofers, está oyendo feo. ¿Crees que puedas apoyarme? Me dijo, te contacto con Misa, ahora en 3 minutos te llama el ingeniero de audio en Más Vida. Y vino Misa y checó y calibró. Y, o sea, qué increíble que como pastores podamos hacer esa unidad y ese trabajo y que la iglesia pueda florecer. Claro. Que al final no nos sintamos dueños de la gente, porque a veces eso nos divide. Si llevo a mi gente a la iglesia del pastor fulano, se va a querer quedar allá. Sí. Que haya unidad, lealtad, que van a ser otros episodios que ahí vamos a tener, que ya habíamos dicho, de la unidad, de la lealtad, de la ética pastoral, de todo esto. Y entre más saludable esté la iglesia, mucho más unida y mucho más firme. Y aparte de eso que dices, está increíble y es muy valioso y vale la pena recalcarlo, así brevemente, que no solamente vamos a hablar de temas como espirituales o organizacionales, Sí. sino temas hasta muy prácticos Sí. que posteriormente nuestros equipos puedan
Decir, oye, ¿cómo le conectas aquí? ¿Qué cable compro? Sí. Ujú. Que a veces pareciera una Sí. tontería, pero a veces le resuelves la vida a alguien. Sí. Yo lo vi en pandemia. Wow, no hay mejor ejemplo que la pandemia. Sí, de hecho un amigo me habló y me dice, oye, necesito que vengas a acomodar el audio de la iglesia. Es que el audio usted se oyó increíble. Y yo dije, no es increíble. O sea, le falta mucho. Y dice mi esposa, yo no me había dado cuenta que también se escuchaban nuestras transmisiones hasta que escuché lo mal que se escuchaban las otras. Entonces fue así como que, pues, Sí. literalmente era acomodar aquí un cable y ya es todo. Y a veces están pensando en comprar cosas carísimas y eso Sí. influye en la economía de la iglesia. O sea, cositas tan simples como lo que decías de Sí. cómo conectas tu proyector Sí. puede traer incluso un ahorro, sanidad financiera a la iglesia. O sea, sí está Sí vale la padrísimo pena. de cómo lo hacen. No solamente va a ser en temas organizacionales, sino en cosas tan sencillas Sí. que también se pueden dar en las pláticas Sí, posteriores al, sí. al evento. Conversaciones posteriores, ¿no? Pues vamos a ir cerrando. Yo creo que va a ser de bendición. Creo que desde la parte técnica, principios, amistades, yo creo que las conexiones van a ser muy buenas. Por ahí leí, creo que John Maxwell dice que se paró en una audiencia de gente influyente y hizo lo siguiente. Se paró y les dijo, quiero que me digas, y les preguntó uno por uno, 3 personas que yo debería conocer. Y cuando te conozca yo a ti más, te voy a decir 3 personas que tú necesitas conocer, que yo creo que tú necesitas conocer. Entonces, él por ahí dice, en uno de esas cosas que hice, alguien me dijo, yo conozco al técnico al coach de el equipo de béisbol de tal lado que hace esto y deberías conocerlo. Dice, hoy tengo una de las amistades más grandes que tengo con él porque yo hice esa pregunta un día. Wow. Conexiones, ¿no? Ajá. Y creo que se den las conexiones aquí, Sí. que seamos facilitadores simplemente de un espacio o una conferencia y que se conecten y que pastores digan, me ayudó un montón porque mi cañón ya se ve. Y mi audio se oye padre gracias a Ernie Sí. y que nos iluminó conecta el cable así, no así, ¿no? Ajá. Cómo arrancar un podcast y les pregunté y lo estamos haciendo con iPhones. O Cómo sea, arrancar un grupo pequeño, cómo arrancar un grupo cómo pequeño. ser exitoso en esa parte, cómo motivar a mis voluntarios, que es un Que reto. no quieren llegar a tiempo. Ajá. También a veces cómo los trata el pastor o cómo los trata el líder. Sí. O sea, yo creo que podemos crecer mucho en cosas que obviamos, pero te das cuenta que a veces hay pastores que no tienen esas áreas crecidas o que no tuvieron los contactos o que no pueden ver eso. Entonces, yo creo que va a ser de bendición como lo hacen en todas las áreas Totalmente. y que podamos conectar con más y hacer amistad y que esto crezca, ¿no? Ya. Yo lo puedo ver que esto pueda crecer a nivel ciudad, pero también a nivel nación, no sé Sí. a dónde vaya esto, ¿no? Sí, sí. Acá nos dirá el buen Johnny para dónde le vamos a dar. Somos el comité. ¿No? El comité. Hoy habló El el anciano comité. presidente. Anciano, pues. Pues gracias por todo. Vamos a cerrar. Gracias por conectarse a este episodio. También Eco Podcast solamente fue el facilitador para que podamos hablar de esto y que podamos conectar con más gente y que podamos ser parte pues de lo que Dios está haciendo en la ciudad y hasta donde Dios quiera llevar el proyecto. Sigan a Johnny en sus redes, Johnny Ya. Barragán, ¿no? Johnny Barragán en Instagram, Facebook. En Instagram, Yo soy. en Facebook, y a Ernie, que ya varios lo siguen de aquí, de la gente que nos sigue, pero síganlo, Ernie Aguirre. Ernie Aguirre _bajo. Ernie Aguirre _ en Instagram. En Instagram, en En- todos lados, en en TikTok. todos lados. No tengo nada en TikTok, pero me pueden seguir. Síganlo igual, ¿no? Síganlo para sus bailes. Bailo ahí, qué rico y así. Pues gracias por haber estado aquí. Vamos a cerrar. Suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Vamos a seguir trabajando en este podcast. Síganos en nuestras redes sociales como iglesia y vamos a seguir avanzando. Gracias a los chicos de Creativo que se desmayanaron hoy y llegaron antes que todos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que tenemos por ahí pendiente un nuevo episodio. Un abrazo a todos. Nos vemos. Bye.